uno de los temas sin dudas de la semana, porque tenemos que hablar de bullying, tenemos que hablar de acoso escolar y tenemos que hablar, porque sin dudas sin información no se puede llegar a ningún lugar. Es importante estar informados, es importante conocer los primeros signos. Una problemática que no es nueva, pero que con las nuevas tecnologías sin duda se han acrecentado en este último tiempo. Vamos a tomar contacto con Emi Cataño, allí desde el sur de la provincia, desde la ciudad de Rosario, justamente para hablar de este tema. Emi. Exactamente, y llevarlo al punto de análisis, más allá de que la jornada de ayer fue el día en el cual se combate, se informa, se le da visibilidad, pero se combate principalmente todas las formas de bullying. Hoy me parece que tenemos que encararlo de un modo un poco más ancho. Lo que pensábamos nosotros que esto se limitaba al club y al colegio y en los chicos y en el principio de las infancias, me parece que hoy ya se amplió y esto puede llegar hasta adultos, en lugares de trabajo, entornos sociales, en lugares intrafamiliares. Bueno, para todo eso la molestamos a Karina, que nos recibió en su casa muy amablemente. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, hoy parece que tenemos mucha información, los chicos tienen muchas herramientas, vienen y te cuentan el modo en que se desarrollan sus vínculos en el colegio, pero ¿cómo estamos en situación de bullying en la República Argentina, para llamarlo para tomar una muestra? Bien, en realidad es un tema que preocupa mucho, sobre todo en la escuela, porque es donde también tenemos que enseñar a gestionar las emociones, a gestionar el conflicto, porque en realidad muchas veces los chicos lo naturalizan o naturalizan situaciones violentas. Entonces el acoso es cuando hay una situación de persecución, ya sea física o psicológica, no solo física, de alguien, en general de abuso de poder, que sea más grande por sobre otro, o de varios chicos por sobre otros grupos. Entonces, bueno, ahí la función de la familia, de la escuela, de ese adulto referente, que ya no es el mismo adulto que hace unos años atrás. Entonces, ¿cómo construimos esa gestión del conflicto? Y bueno, la escuela puede hacer mucho, la escuela puede ver de qué manera puede mediar en el conflicto, que a veces son peleas entre chicos en los primeros grados. Bueno, parar la pelota, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa entre ustedes? Donde no solo hay una víctima y un victimario, sino también hay observadores. Y esto también hay que tener en cuenta. Porque si hubiera dos, solamente se puede disolver. Pero en general hay otros que están alentando ese conflicto. Entonces es muy importante que la escuela también intervenga en ese sentido. ¿Cómo funciona para nosotros como padres en este punto? Las herramientas que tenemos para poder entender lo que está sufriendo nuestro hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces lo arengamos a nuestros hijos para que reaccionen como reaccionaríamos nosotros ante una situación de abuso. Sin embargo, es otra persona. ¿Qué herramientas tenemos para entender un poco lo que le está pasando? Primero, que pueda mirar sus propias emociones, que cuando a veces esté enojado no reaccione rápidamente, sino que se calme, que trate de negociar, sí, y hablar de la gestión del conflicto. Porque convivir no es la paz del cementerio, no queremos la paz del cementerio. Queremos que nuestro hijo pueda gestionar el conflicto, pueda ver que hay un conflicto, pero que sepa que hay un derecho del otro que tengo que respetar, que tengo un derecho y me tienen que respetar a mí, y a su vez reconocer sus propias emociones, cuando está triste, cuando está alegre, ¿sí? Y obviamente como adulto detectar si hay un riesgo, ¿sí? Tratar de prestar atención. Por eso siempre digo el diálogo desde muy chiquititos. Hablar con nuestro hijo desde muy chiquitito, que nos pueda contar qué es lo que siente, qué es lo que pasa en la escuela, ¿no? Emi, te escucha Karina. Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos y por su tiempo. Sin dudas que es un tema muy importante y es un tema del cual tenemos que estar informadísimos, fundamentalmente como papás y en los establecimientos. Es una problemática que se ha acrecentado en este último tiempo, que dejó de ser una problemática de la escuela y del club y que sigue después en casa ahora con las nuevas tecnologías y con las redes sociales. Sí, yo creo que se ha acrecentado pandemia mediante, ¿no? Porque los chicos tuvieron más tiempo libre de estar en las redes, de estar en los espacios virtuales, se lo permitimos, ¿sí? Creyendo que estaban también en la escuela, y claramente cada vez se agrava más. Y además estamos en una época de falta de compasión, ¿no? No tenemos empatía con el otro no nos importa. Entonces, sí, desde casa, desde la escuela, tenemos que trabajar mucho esto de las habilidades sociales. ¿Cómo puedo respetar al otro en sus diferencias y que el otro es distinto a mí? Obviamente que el otro me tiene que respetar a mí. Entonces esto de enseñarle a respetar, a gestionar el conflicto, a cómo negociar cuando hay un conflicto con otros, e insisto mucho, esto el lugar del observador, que no se aliente cuando hay un conflicto entre compañeros.
pero eso se trabaja desde los primeros grados. Eso Claro. no es algo que sucede de un día para el otro. Por eso digo, a veces un maestro puede controlar los espacios físicos, controlar el patio, pero también controlar esos espacios virtuales donde van empezando los chicos a amenazarse muchas veces. Antes se encontraban en la puerta del shopping, hoy se encuentran en las redes y resuelven muchas veces después a las piñas, ¿no? A las piñas o también las cuestiones psicológicas, que son también las más graves, como decía Emiliano recién, ¿no? Esto de que se puede sentir mal mi hijo, que ha habido casos graves donde quieren dejar la escuela porque son agredidos psicológicamente muy fuertes. ¿Cómo se hace como papá o desde un establecimiento escolar, ¿no? Para trabajar o para darnos cuenta, ¿no? Cuáles son las primeras señales, tanto de las víctimas como de los victimarios, y para trabajarlo sin violar la privacidad, por ejemplo, teniendo en cuenta esto de las redes sociales, de los teléfonos celulares? Primero, no naturalizar la violencia, enseñarle a nuestro hijo que hay determinadas formas de relacionarnos que son violentas, miradas, dichos, palabras que son violentas. Después, bueno, esto de enseñar a respetar al otro. Yo como adulto tengo que respetarlo, por eso también digo que la escuela tiene que tener espacios donde muy chiquitito se aprenda a convivir, una maestra que respete el tiempo de ese niño, la forma de ser de ese niño, y cuando ellos aprenden a convivir de esa manera, lo van a replicar después en la sociedad. Pero hoy estamos muy apurados, y lo digo entre comillas, y no tenemos tiempo de educar a nuestros hijos. Entonces, bueno, prestar atención, que a veces es, por eso insisto, miradas, formas de ser, formas de tratar, que no tenemos que naturalizar ni en casa ni en la escuela. Y obviamente el control. Los papás tenemos que controlar a nuestros hijos. Obviamente que eso va a tener más fluidez a medida que son más grandes, pero cuando son chiquititos no pueden tener teléfono en mano abiertamente, sino controlar esos espacios también, no solamente los espacios físicos. Y obviamente promover el deporte, promover la música, promover el tiempo de ocio de otra manera, no solamente con las redes. Doctora, este escenario de crisis económica que estamos atravesando en la Argentina hace que esto se intensifique, que tengamos más casos de acoso escolar o de bullying. Sí, no sé si es una única causa, pero claro que sí. Hay un malestar en cada uno de nosotros que obviamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo económico y lo social, y claramente nos afecta nuestra vida diaria, nos afecta nuestra personalidad, y replicamos a nuestros hijos y ellos lo ven como estamos nosotros, que estamos alterados. Bueno, en esa alteración, que es normal, que es común que la tengamos por la situación, enseñemos que el otro es alguien distinto, que el otro es una persona que tenemos que respetar, que tenemos que tener empatía con su situación, y que en lo posible también lo podemos ayudar, ¿sí? De qué manera nosotros podemos compartir con ese otro algo que tenemos, ¿no? Que por eso digo, es una etapa de falta de compasión, y me parece que eso es fundamental para remarcar que hay gente que está sufriendo mucho más que nosotros, y cómo podemos ayudar en ese sentido. Bien, Emi, no sé si tenés alguna otra consulta para la doctora. Sí, una última Sí. Que tiene que ver un poco con con chicos un poco más grandes, con lo que ocurre en la secundaria, inclusive también en ámbitos universitarios. Pienso en TikTok, en las redes sociales que muestran un poco la intimidad y el poco acceso que podemos tener con los adolescentes, que ya no le puedes sacar el teléfono, por supuesto, ni siquiera puedes indagar, ni siquiera puedes entrar a su habitación, cosa que está acordada y está muy bien. Pero me da la sensación de que hay un espacio en el cual los chicos se muestran tal cual, inclusive con algunos problemas. Mucha gente que en otro momento estaba encerrada y no se mostraba para nada, o que tiene algún problema motriz, eligen comunicarse a través de las redes, y al mismo tiempo esa liberación es una exposición y recibe muchos comentarios impunes desde ese lugar. ¿Existe una figura de revolución para estos chicos que, lejos de sentirse débiles y acosados y lamentar la situación, duplican la apuesta, y esa exposición de las redes la llevan a la plusvalía? Sí, no sé si hay una figura. Yo creo que los jóvenes lo que pueden hacer es sentirse resguardados tras las redes, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso digo que el diálogo es desde que son muy chiquititos, ¿sí? Tenemos que hablar con ellos, por eso digo, la escuela tiene que hablar, pero no es solamente sentate y hablemos, ¿sí? Que el diálogo se dé fluidamente, que se den ambientes amigables, y no quiere decir que yo tengo que ser amigo de mi hijo como el maestro amigo, pero sí de extrema confianza, donde me pueda contar lo que siente. Un chico de 3 años puede contar cuando está triste, cuando
está alegre. Bueno, obviamente ese diálogo seguirlo para cuando tenga 14 o 15 pueda contarnos, sobre todo cuando es víctima, o que nosotros podamos detectar cuando es victimario. Cuando alguien viene y nos diga, tu hijo hizo tal o cual cosa, bueno, en vez de enojarnos, decir, bueno, ¿qué pasó acá, no? Bueno, mi hijo es victimario, ¿cómo puedo ayudar? Para que aprenda a respetar y, bueno, volver atrás y decir, pasó algo y cómo podemos mejorar. Creo que las redes sí es un espacio donde el chico se puede resguardar y muchas veces contesta, muchas veces se anima, que eso es maravilloso por un lado, pero bueno, las redes tienen esa doble cara que tenemos que enseñar el uso porque podemos caer también en el abuso.